Bueno, entonces la temática que vamos a tratar en esta hora y 20, hora y 30 de clase es el diseño en el audiovisual, el papel que cumple el diseño en la imagen en movimiento y su ejercicio. A partir de esta información que vamos a aprender a continuación, vamos a poder realizar nuestra primera actividad de análisis inicialmente de una película y posteriormente análisis de un comercial o una pieza publicitaria. ¿Vale? Entonces, como lo socializamos un poco en la clase anterior, el audiovisual o la comunicación audiovisual normalmente está visible en los medios tradicionales que nosotros desglosamos en cine y televisión, y unos medios nuevos o nuevos medios que normalmente se basan en la plataforma informática Internet, ¿vale? A partir de esos canales, como lo mencionamos hace 8 días, es la manera o la forma en la que podemos llegar a las personas, y es lo que se conoce como una comunicación de masas, cuando llegamos a un grupo numeroso de gente a través del cine, la televisión o los nuevos medios que involucran obviamente pues animación, internet y todo lo que se desenvuelva en la pantalla digital. Específicamente el diseño audiovisual lo que hace es conjugar un sistema de signos que tienen una significación y además tienen un carácter estético. Nosotros aprendimos en nuestra clase de semiótica todo el mundo de los signos y profundizamos. Aquí no lo haremos de una manera tan profunda porque pues esa clase de semiótica ya se vio, pero sí abordaremos algunos tipos de signos analizando el audiovisual como tal. La semántica, o cuando hablamos de la semántica, generalmente digamos que como área es una parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Nosotros no solamente abordaremos la semántica, sino también la semiótica, como lo hicimos en el primer corte que nos encontramos. El diseño audiovisual se basa en la capacidad expresiva de la forma a través de unidades de significación, o sea, a través de elementos que tienen un significado, un conjunto o un mundo de signos. Pues la significación finalmente es el concepto o la imagen que evoca cualquier signo o fenómeno interpretable. Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál es la significación de este elemento que están viendo en la pantalla? ¿Ni idea? No escuché. Activar el micrófono, pero no escuché. Profe, ¿qué elemento? ¿El bombillito? Sí, Ah, pues yo creería que el luz, ¿no? digamos que luz sería su significado literal, por así decirlo, y su significado metafórico, ¿cuál vendría siendo? Podría ser una idea. Correcto. Entonces, normalmente cuando visualizamos esta representación, tenemos varias significaciones. Puede ser la literal, que sería la iluminación, y dos, una idea como la iluminación que puede tener el humano al ocurrírsele algo. Entonces, en el audiovisual, los elementos van a tener esa característica significativa, solo que representada en ese medio audio y video audiovisual. Entonces, ¿cuál es el objetivo finalmente del diseño en el audiovisual? Pues generar soluciones a problemas de comunicación que estén asociados a los medios que utilicen la imagen y el audio para transmitir contenidos. En nuestro caso particular, transmitir contenidos con mensajes publicitarios. Entonces, solucionar problemas comunicativos, siempre como publicistas en nuestro ejercicio y en nuestro rol, nos enfrentamos a solucionar problemas. ¿Qué problemas? Pues hacer, dar a conocer una empresa o un producto mediante la persuasión y mediante los demás recursos que aprenderemos a continuación.
¿Cuáles son entonces las funciones del diseño en el audiovisual? ¿Cuáles son las funciones del diseño en el audiovisual? Esta teoría que estamos viendo en este momento la encuentran ustedes de una manera mucho más profunda en un libro que les compartí ya hoy en nuestra plataforma virtual. Aquí en este enlace ya van a poder hacer clic para cuando tengamos clase remota y este los va a llevar pues a la reunión en la que estamos en este momento. Y en esta primera pestaña de bibliografía no pude subir los libros de manera literal, sino como quedamos en la anterior clase, esto los lleva a una carpeta en el Drive en donde encuentran todos los libros que yo les he suministrado. El libro que estamos hablando en este momento es este, Diseño Audiovisual. Es un libro súper chévere, súper amigable y muy para publicistas. Si lo pueden ojear, sería chévere. Yo les dejaré pues unos apartados para que profundicen un poco la temática. En este momento estamos pues en el capítulo 1 y yo lo he resumido para hacerlo pues mucho más ligero en la clase. Entonces, según el libro del diseño audiovisual, específicamente las 4 funciones que cumple el diseño audiovisual son: 1. Organizar los elementos sígnicos para que se genere una sensación de orden y coherencia. Sin embargo, nosotros en ese aspecto y en ese punto, al momento en que estemos haciendo la actividad del análisis de la película, tendremos que decir si la película está completamente organizada o si finalmente no está en orden esa información para hacerla más atractiva. El ejemplo que les colocaba yo eran películas como Memento, la clase pasada, que va toda en desorden, va toda de atrás hacia adelante o al revés. La otra película que les socialicé fue la película de Pulp Fiction, Tiempos Violentos, de Quentin Tarantino, en donde hay un completo desorden de las tomas y empieza por el final. Hay tomas del final que están al principio y está completamente desorganizada, entonces no cumple con esta función del diseño, pero esa misma desorganización es el que le da el carácter atractivo a esa película. Entonces, ese audiovisual que tú escogiste tiene una buena organización o más bien sus escenas están completamente desordenadas. Intenta ordenar el orden de la película como tú consideres que es el correcto si escoges una película que tenga ese tipo de desorganización. Si escoges una película como por ejemplo La Naranja Mecánica, pues es una película que está completamente organizada hacia adelante y no tiene ningún cambio brusco en el tiempo. Con respecto a la información, una de las funciones del diseño audiovisual es que la información que nosotros queremos transmitir pues sea lo más eficaz y lo más comprensible posible. Vuelvo y recalco la actividad. La película que escogiste es fácil de entender el mensaje que se quiere transmitir, o es como el video que nos vimos al final de la clase anterior de El abecedario de David Lynch, que no se entiende absolutamente nada y la información puede ser diferente por cada uno de los receptores, es ambigua, es subjetiva. Entonces, una de las características o funciones del diseño en el audiovisual es que la información sea completamente clara, pero como también hablamos de que el audiovisual puede tener representaciones artísticas, en algunos casos la información se vuelve subjetiva. La película que escogiste o el audiovisual que estás analizando, al final de verla, nos deja un mensaje completamente claro o hay cosas que no entendimos por el enredo mismo y por la falta de organización o porque el autor mismo así lo quiso. Eso tendremos nosotros también que desglosarlo en este ítem de información. Persuasión. Una de las funciones principales del diseño en el audiovisual pues es generar una relación emotiva con el espectador y cómo nosotros llegamos a generar esa emotividad en la persona que nos está viendo, pues precisamente apelando a la estética, o sea, posee un gran poder de seducción. Las imágenes son súper llamativas, son interesantes, tienen gráficas contemporáneas. Por ejemplo, la película El Origen de Christopher Nolan, para la persona que escoja esa
película, pues esa película tiene unos grados de persuasión inmensos en el sentido de las imágenes que utiliza eh, y lo llamativas que vienen a ser a un público en particular. Ya en unos segundos les coloco lo que estoy mostrándoles para que se hagan una idea. Por último, la cuarta función del diseño en el audiovisual es utilizar, el autor lo llama simbolización, en mi caso yo lo llamaría pues signos, porque los símbolos son simplemente un elemento del gran mundo de los signos. La característica del diseño en el audiovisual es utilizar ese mundo sígnico para que los conceptos no lleguen completamente explícitos, sino para que haya cierto grado de abstracción y pongamos a pensar a las personas en valores o en características que puede tener un producto o un servicio. Por ejemplo, cuando analizamos el aviso de revista de que era todo como con dorados, ¿cierto? Esos signos de colores apelaban a el lujo, al dinero, ¿cierto? En este caso pensemos que pues, esos símbolos o esos signos se verán representados en imagen en movimiento, mientras que lo que analizamos nosotros en la primera parte del curso, bueno, hablando de semiótica, pues fue estático. Entonces, miremos algo que tenga grados de simbolización y de persuasión. Entonces voy a momentáneamente colocar por aquí el tráiler de la película Inception de Christopher Nolan y ustedes me dirán si tiene grados de atracción o no. A ver, este que es cortico. Ya, ahí va. Ups, aquí está. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. Like a work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called inception. Already. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something was actually strange. This is your responsibility. You're not prepared for this. The dream's collapsing. Have it under control. I hate to see out of control. Bien, las escenas que vieron sin entender el inglés les causa curiosidad por saber más de la película y de qué tratará con ese grado de simbolización y de surrealismo que tiene. Pues la película es bastante surrealista, apela al mundo de los sueños y todo lo que se puede generar cuando uno está dormido, que es completamente pues irracional y pueden suceder cosas como uno, cambios en arquitectura completamente abruptos y dos, cambios en el espacio-tiempo.
Eso es una de las características de los trailers que nosotros vemos en las películas. Toman las escenas más emotivas y con un grado de atracción más fuerte para incitarnos a verlas. Intentan cumplir estos 4 grados de diseño: organización, información, persuasión y simbolización, aunque sin entender pues completamente el signo o digamos que el idioma inglés, pues no entendemos completamente la organización y la información, pero las imágenes nos persuaden y están llenas de simbolizaciones. ¿Hasta aquí se les ocurre alguna inquietud de las 4 funciones del diseño en la audiovisual? No, señor profe. Bien, entonces esos 4 elementos son los primeros elementos que analizaremos en la película escogida. Posteriormente hablaremos ya de la forma semántica del audiovisual, que finalmente es o puede ser una idea, una imagen o un concepto que evoca cualquier signo o cualquier fenómeno que se pueda interpretar. Esa semántica es el significado de un elemento lingüístico. Recordemos la clase de signo lingüístico, que no necesariamente hace referencia a lo escrito, sino también puede hacer referencia a lo oral, a lo visual, etc. Entonces, el significado de un elemento lingüístico, por ejemplo, la palabra, puede ser una expresión, una frase o un texto. Lo que si yo les coloco aquí esta abreviatura bla bla bla, seguramente ustedes ya lo asocian con alguien hablando o una persona hablando cosas así sean inentendibles, carreta, bla 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 bla, ¿sí? Mientras que la representación gráfica de este elemento seguramente todos lo asociarán automáticamente con el sol por experiencias vividas y porque ya hay una asociación previa de estos elementos con ese signo. En esa forma semántica, por lo menos según el libro que estamos analizando nosotros, que es el libro del diseño audiovisual, vamos a encontrarnos con 3 tipos de signos que vamos a analizar, o 3 grandes categorías de signos que vamos a analizar en los audiovisuales, y el rol y el papel que cumplen en cada una de sus películas o en cada una de sus audiovisuales. Inicialmente vamos a analizar los signos verbales, posteriormente los signos auditivos y por último los signos visuales. Con respecto a los signos verbales, pues nos encontraremos con los signos orales, que son los que se expresan mediante la voz humana. Los signos escritos, que ya necesitan de un soporte físico, llámese papel o llámese aviso o llámese cualquier elemento visual que esté conformado pues por algún tipo de alfabeto. Mientras que en los signos auditivos estaremos específicamente analizando el papel que cumple la música y el papel que cumplen los efectos especiales en el audiovisual. Y por último, quizás uno de los puntos pues más fuertes al nosotros haber visto ya la clase de semiótica, el papel que cumplen los signos visuales. Yo solamente extraje 3, el libro también lo hace, porque nosotros aprendimos una categorización muy grande de los signos, ¿sí? Pero yo los restringí, el libro también, solamente en icono, en símbolo y en metáforas que pueden tener los audiovisuales. Pero si nos vamos a un análisis más profundo, como lo hicimos en la clase de semiótica, pues esto podría darnos a un documento mucho más profundo. Entonces ustedes en sus documentos se van a encontrar, o más bien en sus películas, van a encontrar que hay momentos cruciales en donde lo oral pues tiene un papel importante. En el audiovisual que acabamos de ver ahorita, pues obviamente lo que decían los protagonistas y los personajes era importante para entender la trama, pero pues como no somos muy buenos en el inglés en este momento, o de pronto alguien en el curso sí, pues no entendimos por completo el mensaje que nos querían transmitir, ¿cierto? Yo lo que quiero es que ustedes en los audiovisuales o específicamente en las películas que ustedes vayan a ver, ¿cuál es ese punto crucial? ¿Cuál es la frase importante de la película? ¿Cuál es lo que más resalta? ¿Sí? ¿Cuál es lo que diga un personaje que más nos queda de toda la película? ¿Cuál es el signo oral más trascendental, el diálogo más importante, el diálogo crucial? ¿Sí? Por ejemplo, si les digo, no sé si todos lo hayan visto, pero es muy probable que sí. Si les digo,
¿cuál es el signo oral más característico en la película Terminator? ¿Ustedes qué dirían, por ejemplo? ¿Han visto la película Terminator? Una idea. La de Schwarzenegger. ¿No lo han visto? Chicos, ¿están hoy o no están? ¿Qué pasa? Profe, ¿eso está a la vista? Exactamente, ¿cierto? Eso es lo que más le queda a uno como en la memoria. Esa frase, hasta la vista, baby. Eso es lo más trascendental de ese audiovisual y le da continuidad para que la parte 2, 3, 4, cuando digan eso ya uno asocie, o cuando alguien en la cultura popular diga hasta la vista, baby, automáticamente nos asocia a esa película. Entonces es un signo oral muy fuerte porque tiene una asociación automática a la película. Entonces hay películas que tienen una frase o un diálogo muy llamativo que hace que uno la asocie automáticamente y genere esa recordación. Esa es la idea, obviamente, que ustedes tienen que lograr en un mensaje publicitario. Lograr generar un copy como ese que automáticamente las personas digan Audi o Apple, no sé, ¿cierto? Ya como frases que uno diga que están asociadas. Esa cuando las escuchamos, pero también nos vamos a encontrar con signos verbales, como estamos analizando todos los tipos de signos, en este caso los verbales. Primero encontramos esa frase característica de la película, o que ustedes consideren, o un diálogo importante. Luego buscamos ese signo verbal, pero escrito en algún lugar de la película. Por ejemplo, en la película Memento, que es la película del tipo que sufre de amnesia, hay unos escritos que tiene el tipo en el cuerpo y que son completamente importantes en el desarrollo de la trama para entender quién es el asesino, quién es el bueno, quién es el malo. Todo el tipo lo tiene allí. Miremos un fragmento de esa película para irle dando como un poco de variedad a esto y que no se vuelva tan monótono. No les quiero poner la frase completa de Pulp Fiction porque es este personaje, Samuel Jackson, diciendo un discurso que él lee un apartado de la Biblia antes de cometer como o matar a unas personas que deben dinero, algo así. Entonces lee todo un capítulo de la Biblia completo y ese fragmento se convirtió, o sea, es tan cultura popular que es el intro de una canción de una banda de rap que se llama Cypress Hill. Pero es largo, entonces como estamos apresurados o no apresurados, pero como hay tanta temática, no voy a poner ese video, voy a poner un fragmento de la película Memento, encontrando específicamente como ese signo oral, en este caso en esa película. Pues esto es un pequeño tráiler nomás. Ahí esos escritos que tiene ese personaje en el cuerpo, pues le dan como el hilo narrativo a la película para el tipo acordarse finalmente como de cosas trascendentales. Luego de que analicemos esa parte escrita, vamos a analizar posteriormente los signos auditivos que podemos encontrar, específicamente la música y los efectos especiales y la fuerza que tienen en una, digamos que en este caso una película, pero pues en general un audiovisual. Tengo dos ejemplos para ello. Uno, cómo la música cumple un papel súper importante asociándonos a un audiovisual en particular o un comercial de televisión. Por ejemplo, ¿nos han visto la película Kill Bill de Quentin Tarantino con Uma Thurman, la chica vestida toda amarillo? No, profe. Bueno, esa película tiene un silbidito en particular y las personas cuando escuchan ese silbidito automáticamente lo asocian
con una escena en particular de esa película. Entonces es como la música puede llegar a ser un signo asociativo a una marca o a un audiovisual en particular. Y además, como los efectos especiales, específicamente auditivos en este caso, pueden cambiar el contexto completo de algo. Ejemplo, en la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, es trascendental la novena sinfonía de Beethoven, porque el tipo sufre un tratamiento que automáticamente lo condiciona para que cuando escuche esa canción el tipo se vuelva loco. Inicialmente, al principio de la película, cuando el tipo escucha la novena sinfonía de Beethoven, al tipo le genera euforia, le genera placer y lo asocia con, o sea, le encanta y lo asocia con cosas que a él le gustan. Entonces el tipo es una persona ultra violenta, que le gusta pegarle a las personas indigentes, que le gusta abusar de las mujeres, y todas las imágenes que asocian al inicio son imágenes o sexuales o violentas, y pues están cargadas completamente de signos asociados a cosas que uno ya conoce como la serpiente, la mujer, la religión, el sexo, etcétera. Y el tipo pues siente mucho placer al escuchar ese tipo de canción. Lo incita de hecho como a cometer actos violentos. Posteriormente, miren cómo termina eso. Con escenas completamente de violencia, de destrucción, etcétera. Y al final de la película, no me gusta, pero me toca dañar películas. Al final de la película, el tipo lo condicionan para que cuando escuche esa música no la pueda soportar por una carga que sufrió o un tratamiento que sufrió del dolor. Entonces, al final de la película, el tipo escucha esa canción y el tipo no la puede aguantar, no la puede soportar, y lo que hace es que pues finalmente se tira por la ventana para no escuchar más esa canción. En ese caso, la música en esa película, específicamente la novena sinfonía de Beethoven, pues cumple un papel súper importante en esa narrativa. Con respecto a los efectos especiales, vamos a ver un pequeño fragmento de una película que se llama Asesinos por Naturaleza o Pulp Fiction, y nos muestra cómo los efectos especiales, específicamente las risas grabadas, pueden cambiar completamente el contexto de algo súper fuerte y algo súper delicado de tocar, como es el abuso de un padre o un padrastro hacia su hija. En esta película de Oliver Stone, de Asesinos por Naturaleza, es una película tipo collage que está hecha a partir de recortes. Obviamente tiene grabación pues hecha propia, pero también tiene recortes de grabaciones de documentos de archivo, de comerciales, lo que le hace un formato bastante tipo collage. Entonces, en un fragmento intentan meter como un segmento tipo, ¿cómo se llamaría este tipo de comedia familiar, como tipo Matrimonio con hijos o Casado con hijos, en donde todo es una burla y hay público grabado, pero tratando una temática súper fuerte? Esto es solo un apartado de esa película. Solamente dejo un fragmento de 2 minutos. I know you do, baby. I've loved you since the day we met. Hi, Dad. How was work? What work? I'm unemployed. Where you been, huh? Well, you look nice, Mallory. Yeah, you look like. Thanks, Mom. Well, I'm gonna go now. I'll be back at midnight, okay? What are you wearing, a broomstick and a trash bag? Why don't you put some meat on you, huh? A few pounds lighter, you'll be Miss Ethiopia.
going to the John Lee Hooker concert with Donna. I told you that yesterday. First off, you don't tell me anything. You asked my permission. Second, you're not going out in that Hoover House dress. You'll end up bending your ass, you stupid bitch. And third, you're not going out at all. You didn't mow the yard. That piece of shit lawnmower is fine! Are you talking in front of your mother? You old stupid bitch. You watch your language. Or I'll kick the shit out of you. Like I do her. So if your ass is in this house, it's my ass. So you move it upstairs and take a shower. You make sure it's a good shower. Because I'm coming up after to see how clean you are. Bien, si se dieron cuenta, a pesar de que es una temática súper fuerte, una cosa que ahorita es súper delicada y que tendría quizás hasta problemas el poner algo en una película como estas de los 90s, cómo los efectos especiales le cambian completamente ese carácter serio a la temática y le dan un carácter más satírico, humorista podría decirse, para finalmente pues cambiarle completamente como el contexto a una situación. Entonces, ahí ustedes en sus documentos analizarán qué rol cumplen los efectos especiales específicamente en la película que usted vea, o qué punto crucial se usa el efecto especial auditivo para darle trascendencia en particular a un segmento del audiovisual o un mensaje en particular que se resalte con esto. Eso vendría siendo el análisis desde el punto de vista de los signos auditivos. Analizamos la música y analizamos los efectos especiales. Luego vamos a tratar un poco los signos visuales desde el punto de vista icónico, simbólico y metafórico. Haciendo un repaso de lo que aprendimos en la semiótica, recordemos que el signo ícono es aquel ícono que, mediante la similitud a su objeto, lo reemplaza finalmente, intentando pues, significar algo mediante su analogía. Por ejemplo, cuando uno ve este elemento, seguramente ustedes lo asocian con ¿qué? Ese es el icono de ¿qué? De un correo, una carta. Exacto, sin desconectar el micrófono, de una vez solucionen los demás. Este sería el icono de ¿qué cosa? ¿De descargar algo? Correcto. Este de aquí, Una herramienta. una herramienta de trabajo, algo que funciona. Esto, El volumen o el sonido. correcto. Esto, Una cámara. cámara. Este, El wifi, el internet. correcto. Estos elementos que no se parecen absolutamente a nada, bueno, intentan como ser una asociación de las ondas, ya podrían incluso ser símbolos, porque ya la humanidad completa lo ha asociado a eso, pero normalmente el sobre asociado al correo, el icono de descargas, la herramientica, el audio, la cámara y el loguito de Windows son elementos que nosotros ya asociamos por analogía con respecto a algo que se parece, ¿cierto? A un concepto. Entonces, ¿qué iconos encontramos en nuestro audiovisual que pueden llegar a ser trascendentales en el mensaje, o simplemente qué iconos encontramos para saber si estamos diferenciándolos del siguiente tipo de elemento, que es el símbolo? Entonces, la característica del símbolo es que finalmente ya ha habido una convención, ¿cierto?, de un grupo de personas para darle cierta significación. Pero además, una característica importante del símbolo es que en la mayoría de los casos viene cargado de una ideología y de una forma de pensar. Por ejemplo, si yo la próxima clase, que nos vemos de manera presencial, llego con una camiseta con esta esvástica, seguramente ustedes me asociarán ¿con qué? Con que yo soy un nazi, o que me gusta salir después de clase a pegarle a las personas de color, ¿cierto? Porque esto ya no lo han asociado
con unos conceptos gracias a pues el partido nazi en ese momento, ¿cierto? Entonces los símbolos pues tienen mucha más fuerza porque tienen unas características sociales implícitas, a diferencia de los iconos que simplemente son abstracciones mucho más sueltas y ligeras de la realidad para facilitar la comunicación humana. Los símbolos son o tienen un grado mucho más complejo en el sentido en que acarrea una serie de significaciones de fondo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál sería el símbolo eh, humano asociado a la paz, ¿ustedes qué podrían decir con respecto a eso? La paloma. Correcto. Entonces ya en nuestra mente tenemos como esas asociaciones a elementos que son completamente desligados, como una paloma, pero que por consensión social, ¿cierto? Porque un grupo de personas ya así lo ha establecido, lo asociamos con una temática que normalmente es una ideología. Entonces el símbolo tiene una característica mucho más fuerte que lo que tiene el icono. Por último, vamos a analizar, para no irnos tan profundo, entonces encontramos algunos símbolos en la película, evidentes o no evidentes. Recordemos que la simbolización en el audiovisual no solamente está representada por elementos icónicos, sino que también está representada en los vestuarios de las personas, la escenografía, porque la película casi toda se va hacia el rojo, o porque utiliza el personaje principal siempre un traje violeta. Eso también es analizar la simbología de la película desde el aspecto del color, porque el color también tiene su propia simbología. Entonces, si no encontramos elementos icónicos que representen algún tipo de símbolo, también podemos encontrar la simbología en el vestuario, en la iluminación, en la escenografía y en los demás elementos que hacen parte de la película, inclusive la composición con la que esté hecha. Por ejemplo, un ambiente desordenado pues intentará generar ese caos, mientras que algo muy simétrico como las películas de Wes Anderson nos intentará siempre demostrar como esa armonía visual que él maneja. Las películas de Wes Anderson pues escogen de pronto El Gran Hotel Budapest o Isla de Perros. Los colores de él en la película están siempre asociados a algo, ya sea bueno o malo, positivo, negativo, protagónico, antagónico, etc. Eso sí se van por el lado de las películas de Wes Anderson. Con respecto a la metáfora, aceptemos a alguien que está pidiendo participación. Listo. Entonces, con respecto a la metáfora, Diana, silenciar el micrófono, por favor. Claro. ¿Cómo? Gracias. Entonces, con respecto a la metáfora, también ya la hemos abordado desde nuestra clase semiótica y es como intentar realizar una asociación de conceptos, pero de una manera no literal, como intentar mostrar un mensaje sin que sea tan explícito, apelando a cosas o sugiriendo ciertas comparaciones de elementos. Esa es la metáfora. Lo que analizábamos nosotros desde la semiótica pues era este cono con un globo terráqueo derritiéndose que está pues de una manera no explícita y metafórica mostrándonos el calentamiento global y cómo el mundo poco a poco se está pues no derritiendo, pero pues sí se está volviendo mucho más caluroso e invivible. Entonces nosotros vamos a intentar encontrar en las películas que vamos a analizar algún tipo de metáfora que consideremos que es importante, o si no es importante, por lo menos encontrar la metáfora que ustedes sientan que está allí. Y bien, voy a pasar a mostrar algunos ejemplos para obviamente aterrizarlos un poco de lo que puede llegar a ser en una película pues los iconos, los signos, símbolos, perdón, y las metáforas. Entonces miremos esto por aquí. Yo voy pausando y ustedes me van ayudando a decir si es icono, símbolo o una metáfora. Entonces, empieza. And all the oceans there,
Contexto de la película. Película Asesinos por Naturaleza. Está una pareja enamorada, una pareja que viene de una familia disfuncional, así como lo vimos en el apartado anterior, donde el papá es pues un violador y es un abusador de la pobre muchacha, y la muchacha pues está cansada y se va de la casa y se escapa con un personaje que ha vivido en un entorno violento, y se dedican entonces en su tiempo a asesinar personas para como sopesar esa violencia que han vivido en sus hogares. En este momento ellos están haciendo un pacto y se van a casar. Entonces, después de que están en un puente casándose, sucede esto. Entonces, inicialmente esto que encontramos aquí de cortarse la mano vendría siendo un icono, un símbolo o una metáfora. ¿Qué dicen ustedes? Cortarse la mano y juntarla como una especie de pacto. ¿Qué creen ustedes? ¿Símbolo, símbolo, ícono o metáfora? Yo creo, profe, que es un símbolo. ¿Alguien opina igual que Diana o tiene otro punto de vista? Bueno, el silencio quizás sea porque está de acuerdo con Diana. Yo también creo que es un símbolo, pues es un símbolo de la unión, ¿cierto? La unión de una pareja que va mucho más allá del vínculo que puede tener mediante la Iglesia Católica. En este caso es el símbolo de la unión por otros medios no convencionales, correcto. Ahora miren esto que pasa después. Esos elementos que vemos allí, como esas serpientes entrecruzándose, son símbolos, metáforas o íconos. ¿Qué dicen ustedes? Serpientes entrecruzándose y uniéndose, o la sangre convirtiéndose en serpientes. ¿Qué opinan ustedes? Metáfora, ¿no? Sí, inicialmente también considero que es una metáfora de cómo la sangre de ellos pues no es una sangre convencional, sino es una sangre agresiva, fuerte. Y si nos vamos más profundo, pues todas las serpientes no solamente tienen, en este caso, sí cumplen una función metafórica, pero por supuesto que el color rojo y las serpientes como tal, pues tienen una simbolización mucho más allá de lo que transmite, ¿sí? La serpiente pues tiene una simbolización a sí misma, de hecho pareciera como si fuera ese elemento que hace referencia incluso a la salud, que más adelante vemos también a lo largo de la película. Pero inicialmente coincido también con metáfora, pero con una carga simbólica fuerte. Miremos más ejemplos. Contexto. Le preguntan al indio por su esposa y el indio responde: eso responde el indio. En ese caso encontramos, en este caso en particular, un signo visual, ícono, símbolo o metáfora. ¿Qué dicen ustedes? Se lo repito. Entonces la pregunta es: oye, ¿qué pasó con tu esposa? ¿Qué pasó con la esposa? Primero solucionemos qué pasó con la esposa. Digan ustedes. Que se fue al cielo, que se murió. Exactamente, se murió. Entonces ese signo que está mostrándonos él es metáfora, ícono o símbolo. Es un símbolo. El profe es que aplica también como una metáfora. Yo también lo vería más por el lado de metáfora, porque el indio no le dice a la persona mi esposa se murió, sino le dice de una manera diferente que ya nosotros entendemos: se fue al cielo, se murió, pero no lo dice de manera literal, sino que lo dice de manera simbólica. Entonces es una metáfora con un carácter simbólico. Muy bien, tiene los dos puntos también, pero pues es más inicialmente metafórico, no lo dice de manera explícita. Muy bien. Encontramos este otro
Ejemplo, cuando llega a una droguería, eh, el personaje principal está herido, está avaliado y llega a una droguería y encuentra este aviso. Este aviso, en este caso en particular, hace referencia a icono, símbolo o metáfora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Es un icono, profe. ¿Todos de acuerdo? Están muy callados hoy. Pero bueno, ya respondió alguien. Con que responda alguien estoy satisfecho. Entonces, ¿es un icono? Yo digo que sí, también. ¿Por qué? Pues porque es una, digamos que, asociación hacia una droguería. Inicialmente esto nos hace referencia a una droguería, pero si nos vamos más profundo, esa serpiente, como enrollando este elemento, también es un símbolo de la salud. Entonces aquí puede cumplir dos funciones ese elemento: como icono en representación o abstracción de un lugar donde encuentro medicamentos, pero también podría ser un símbolo asociándole en general a todo el concepto de la salud. Bien, cerramos esto. ¿Quieres? No, no quiero guardarlo, ya lo tengo guardado. ¿Qué otra podemos colocar aquí? Tengo otra. ¿Esto qué es? Ah, metáfora. Otra metáfora. Bueno, pero este es un video muy largo. Bueno, pongamos un pedacito y yo lo explico, porque se nos va el tiempo. Entonces, en este caso, les contextualizo. La película se llama Trainspotting, una película de Danny Boyle, con los primeros papeles de Ewan McGregor cuando estaba joven, y trata, le hice la sinopsis la clase pasada, de unos jóvenes que viven en Inglaterra, y son adictos a la heroína. Entonces el tipo está que entra al baño. De hecho creo que son escoceses, porque aquí dice el peor baño en Escocia. Entonces entra a un baño, el baño es horrible y el tipo pues no se aguanta más y tiene que hacer sus necesidades ahí. Entonces el tipo le pasa esto, ¿cierto? Pero de repente se acuerda que él había guardado unas drogas en su trasero y automáticamente se caen al inodoro. Entonces miren lo que pasa con el tipo, lo pongo desde ahí. Este pedazo es muy representativo de la película y por eso lo usan como tal. Bueno, el tipo ahí se mete ahí y finalmente encuentra las cápsulas. Por ejemplo, en el caso particular del signo auditivo música, esa canción es una canción súper representativa que cuando las personas la escuchan, automáticamente la asocian con la película Trainspotting. A lo que voy es que esa escena podría, si usted va a hacer el análisis de esa película, utilizarlo como una metáfora del constante viaje en el que vive este personaje, ¿cierto? Porque esto finalmente es bastante surrealista, de que usted se meta al inodoro y le pasen circunstancias como esa. Entonces es bastante metafórico ver el viaje constante en el que vive el personaje o el protagonista de dicha película. Hasta aquí estamos claros. ¿Cómo haríamos específicamente el análisis de estos elementos o estos signos desde lo oral, desde lo auditivo y desde lo visual? Sí, profe. Bien, Sí, profe. gracias. Recuerden que las actividades y los trabajos, pues por supuesto que deben ir ligados a imágenes. Entonces ustedes entregan
un documento tipo PDF como el que yo les estoy compartiendo, en donde haya imagen y haya texto explicando. Usted lo puede hacer en Word, lo puede hacer en cualquier programa que se sienta pues duro, pero que tenga o intente colocarle un grado de diseño para que pues tenga un plus con respecto a lo que hagamos, que siempre lo que hagamos pues tenga un grado de atracción. Eh, Ahorita les muestro, yo creo que queda tiempo, algún trabajo destacado de algún compañero de ustedes que haya ya hecho un trabajo como estos. Entonces, luego de haber visto los signos, ustedes van a pasar a un aspecto donde van a analizar algunos recursos expresivos en el audiovisual. Los recursos expresivos, recuerden que esta teoría la tomé del libro El diseño audiovisual. Para la persona que quiera profundizar un poco más, es este libro que ya les compartí el enlace en nuestro virtual o Moodle, en este enlace que los lleva automáticamente a toda la carpeta con los libros de la clase. Por si les gusta, chévere, ahí están todos, aprovechelos. Y en este caso en particular es este de el diseño audiovisual, en donde está la teoría que he hablado en el transcurso de hoy, obviamente de una manera mucho más ligera, hasta llegar a... ya hablamos todo esto, ya hablamos de la forma semántica, ya hablamos de la forma, yo creo que hasta por aquí el discurso semántico llega hasta la página 19. Todo esto es lo que he hablado en el transcurso de la clase. Entonces, ahí está el libro por si de pronto quieres profundizar. El libro es bien amigable, es bien mascadito, más o menos como la presentación que les he apelado. Y aquí en este momento vamos aquí en los recursos expresivos. Entonces, nos vamos a encontrar, según esta documentación, con la retórica, con el surrealismo, con el humor, con la narración y finalmente con la sorpresa. Esos son los recursos que nosotros vamos a apelar y a utilizar para que nuestro audiovisual pues sea mucho más llamativo, y aquí posteriormente pues profundiza específicamente con la metáfora y el discurso metafórico. Volviendo a la presentación, en donde la cosa está mucho más resumida, denme un momentico. Ya, en este documento donde está mucho más resumido, pues la retórica simplemente hace referencia y está un poco asociado a esos signos orales, porque la retórica es esa capacidad discursiva que tiene un orador, esa capacidad que tiene un personaje de seducir, convencer y orientar hacia cierto acto pues a las personas, ¿cierto? Que las personas hagan lo que nosotros queremos a partir de nuestro discurso. Esa es la retórica, la capacidad que tienen los oradores, la capacidad que tienen normalmente pues los candidatos presidenciales. Eso tienen una parla increíble al momento en que se van a postular, y de aquí a que cumplan eso pues es una cosa diferente, pero esa es la retórica. Específicamente en el lenguaje publicitario, un comercial de televisión con retórica pues es un tipo de estos testimoniales en donde a partir de que su discurso, y además que tiene credibilidad, nos intenta vender algo. Sí, yo probé ese producto y ese producto es maravilloso porque le pasa esto, aquello, mejor dicho, el culebrero, ¿cierto? El culebrero seguramente tiene una capacidad retórica de persuadirnos. Específicamente en nuestra actividad encontramos en la película algún diálogo. Esto, digamos que este punto está asociado al punto, insisto, de ese signo oral trascendental en la película que usted considere que es o aporta de manera importante esa pieza audiovisual. En este caso estamos viendo un fotograma, o sea, un cuadro de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, que se le conoce como el discurso más célebre en la historia del cine, porque él, con su pinta hitleriana, ¿cierto?, realiza un discurso que jamás Hitler hubiera hecho, y es el de intentar unir a la humanidad apelando a los sentimientos de libertad, humanidad, unión, etc. Ese es el último discurso, y ahí termina la película cuando ese dictador
da ese gran discurso que dura como 8 minutos, intentando como persuadir a una gran masa. Es como el discurso más célebre de la historia del cine hasta ahora, y lo hizo Charles Chaplin en la película El Gran Dictador. Esa es una capacidad retórica. Surrealismo, como lo que estábamos viendo ahorita en la película El Origen. Escoge una parte de tu audiovisual que consideres que apela a una ruptura completa del espacio y el tiempo, y además tiene una carga simbólica fuerte. En este momento estamos viendo un fotograma de la película La ciencia de los sueños de Michel Gondry, que la clase anterior le hice publicidad como un tipo excepcional, surrealista, de la imagen genial. Lo intenté promover y compartir su Instagram. Hoy sí lo puedo hacer porque estoy en mi sesión, y si yo entro a el Instagram es muy probable que encuentre algo. Voy a ir por las ramas un momentico, todavía nos queda tiempo para mostrarles al menos un cortico de Michel Gondry. Michel Gondry me parece fascinante, y todo lo que hace con recursos que tiene en su casa. Entonces está por aquí. De hecho, hace mucho que no me aparece en mi feed porque pues seguramente como no lo he visto, lo olvidé, pues no me sale nada. Pero las publicaciones de este tipo son fantásticas. Miremos una, cualquiera, al azar. Esta me parece interesante, miremosla. ¿Tiene audio? Sí. Y ese es el fantástico Michel Gondry. Ya les compartí, ahora sí, lo que no les pude compartir la clase anterior, el Instagram literal del tipo, y todo está lleno de esos cortos así hechos con papel fantásticos. Pero el tipo, pues aparte de hacer esos cortos en Instagram, que puede uno quedarse ahí pues toda la noche, yo podría quedarme un buen rato viéndolos todos porque hace mucho no los veo, y son cosas pues obviamente muy sociales y muy como, por así decirlo, transgresoras. Es un cineasta. Entonces él hizo una película con este tipo que era el que les comentaba la vez pasada, Gael García, un mexicano, y esa película tiene o está llena de surrealismo. Otra película del mismo director, Michel Gondry, es la película que de pronto analizamos aquí, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Genial, completamente surrealista también. Miremos entonces un pequeño corto de La ciencia de los sueños de Michel Gondry. Espero tenerla, por favor. Así que está, surrealismo. Oh, regarde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Oh, regarde! Hé, à la campante! là que quoi? À la campante! La campante? Les Arabes sont bizarres. Oui, je m'attends! Baisse là! Chut! Non, non, y a pas de feu! La chèvre au bord du gouffre! Quoi? Hein? C'est quoi la chèvre au bord du cou? C'est une histoire pour les enfants. C'est idiot, n'écoute pas, ne les écoute pas. Tu la prends, on le vrai au bord du lit. Et c'est ça la chèvre au bord du gouffre. Ah, je vais essayer ça. Ça? Au bord du gouffre.
Je passe devant. Non, 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 je sais pas ce qui est. C'est parti. Non, je peux pas y aller. Stéphanie. Listo. Un fragmento bastante surrealista, si se dieron cuenta, y muy bonito como arma todo este señor en la película. Ahí pueden hacer como una asociación de lo que ven en el Instagram, que utiliza esos recursos super manuales, a cómo ya los utilizan a gran pantalla, como ese stop motion o ese cuadro a cuadro con algodón y con personajes moviéndose cuadro a cuadro. Me parece fantástico. Entonces la película tiene una carga fuerte de surrealismo, pero pues como estamos analizando no solamente películas, sino mensajes publicitarios, pues en donde ustedes pueden encontrar ese tipo de recurso para intentar persuadir obviamente pues a un consumidor. Otro recurso que podemos encontrar en el audiovisual que es muy frecuente pues es el humor, y tiene unas características en donde su principal objetivo pues es intentar generar o crear empatía, ¿cierto? El humor es muy empático. Cuando uno hace las cosas con humor, pues uno eh, hace partícipe al espectador, el espectador se siente identificado, se puede adaptar a diferentes fines y tiene, obviamente, pues dependiendo el tipo de humor, grados de intensidad. Específicamente puse este cuadro porque tengo un comercial pues que apela a eso, a un humor bastante blanco y tonto, pero pues intenta vender a partir de ese recurso un vehículo, y es este comercial de esta chica que hace películas de humor, Melissa McCarthy. Hey, Melissa, the whales need your help. I love whales! Go, Melissa! I freaking love whales! Hey, Melissa, now the trees need you. The ice caps are in trouble. Hey, Melissa, now the rhinos need saving. It's hard to be an eco-warrior, but it's easy to drive like one. Introducing the most fuel-efficient crossover, the Kia Niro. Bien, entonces cómo a partir del humor intentan hacer una asociación entre el carro ecológico y la chica que tiene como ese estilo de vida, pues de esa forma, ¿no? Como con responsabilidad social. Por último tenemos, penúltimo tenemos el recurso expresivo de la narración, y es pues como simplemente una historia contada también con todos los otros recursos como la metáfora, la analogía, pues finalmente acapara toda la atención y cuenta una historia. O sea, cómo a partir de contar una historia podemos llegar a las personas. Entonces, en este caso, miren este comercial y me cuentan qué sienten. Pero un segundo, que no es necesario que me vean por ahora, la pantalla así.
¿Qué opinan de ese? ¿Mm? ¿Les gustó? ¿Ah, bueno o malo? Está chévere, profe. Entonces, este caso es, o utiliza la narración, es una historia completamente lineal, ¿cierto? Que nos muestra un mensaje completamente objetivo, completamente claro. Y finalmente, pues, tiene un factor sorpresa, que es el último recurso que voy a mencionar, que es el, el último recurso expresivo que yo llamo en inglés el gimmick o el cambio repentino. ¿Sí? Ese comercial tiene un cambio repentino, inicialmente no sabemos qué está pasando, chévere el personaje o el hombre algodón de azúcar y al final pues así de fácil puede un pedófilo atraer a un niño. Un final súper inesperado. Entonces ese es un recurso que se utiliza bastante y que es muy llamativo en el audiovisual, la sorpresa. Giro, cambio inesperado en la lógica del discurso, refresca, da dinamismo, tiene diferentes grados de intensidad, afecta en un mayor o menor grado el curso de la historia. En este caso estamos viendo un fotograma, discúlpeme por dañar las películas, pero pues son películas que ya en general ya uno debería haberse visto a esta altura. Esta película se llama Del crepúsculo al amanecer, de Robert Rodríguez con Quentin Tarantino, de 1996. Y esta película fue de las películas con un gimmick o con una sorpresa absurda. No sé si quieren que se la cuente o finalmente la van a ver. No sé. Ay, no, profe, porque me he visto pedacitos, pero no me la he podido ver toda completa. Entonces, ¿no cuento? ¿O sí cuento? No. Listo. Entonces les dejo de tarea, por lo menos les doy un poco de tiempo para que se vean Del crepúsculo al amanecer de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino y vean esta película. ¿Por qué hay gimmick? ¿Por qué hay sorpresa? Ya lo van a ver. Porque normalmente las películas de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez son películas de detectives, son películas de... sí, películas detectivescas. Y esta película pues tiene uno de los giros más inesperados en el sentido en que pues, el estilo de películas de ellos no era así. En conclusión, el diseño audiovisual hace agradable y apetecible la lectura de un discurso. Cuando hablamos del discurso, pues estamos hablando de lo que nosotros queremos contar, llámese película, llámese comercial o llámese animación. Sirve como articulador entre las escenas y le da un orden y un ritmo al audiovisual. Sirve como un hilo conductor para generar continuidad y darle lógica o al revés, como lo vimos en las películas que les mencioné, puede finalmente romper completamente esa continuidad y generar un grado de atracción mediante ese recurso disruptivo. Y finalmente intenta generar un contraste entre lo que es la acción y la ruptura de lo convencional. Finalmente la bibliografía, como les comenté, la mayor parte de esta teoría está en el libro Diseño Audiovisual de Raffles R. Colomer. Y un poquito de semiótica que aprendimos también en el curso anterior del libro de Semiótica para principiantes. Listo. Y ahí termina esta presentación. Antes de terminar la clase, les voy a mostrar, eso sí no lo tenía preparado, no sé si lo encuentre rápido, algún documento de algún compañero que haya hecho previamente un análisis. Tengo muchos análisis, pero pues no se los quiero dar tan mascados, sino quiero pues coger como mostrárselos en la clase, si es que lo encuentro. Recordemos que esta grabación quedará subida en el Classroom. Me demoro un poco porque como no lo puedo hacer por Google Meet, no queda automáticamente, sino que me toca hacer una pequeña edición y subirlo para que no quede tan pesado. Entonces, no, creo que el documento sí, pues se los quedo debiendo.
o voy a parar la grabación y se los muestro porque digamos que por derechos de autor no quiero mostrarlo en el video, ¿vale? Entonces hasta aquí llega la grabación y espérenme en un minuto y les muestro un documento.